Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la imprenta. La imprenta es un mecanismo capaz de reproducir textos e imágenes en papel, tela u otros materiales, con el fin de producirlos a gran escala. Desde la antigüedad se intentó hacer las réplicas de los textos, debido a que anteriormente un documento o libro era escrito a mano. Esto generaba que el texto tardara en difundirse y que los libros tuvieran un precio elevado, haciéndolos accesibles solo a las clases altas de la sociedad. Por lo mismo, los romanos hicieron intentos de impresión entre los años 440 y 430 a.C. Los romanos utilizaron sellos para imprimir sobre los objetos de arcilla. Sin embargo, los primeros en imprimir sobre papel fueron los chinos, quienes en el siglo X idearon un aparato donde insertaban de forma individual las letras, hechas de barro. Estas se colocaban sobre una plancha de madera. Luego le ponían tinta a la plancha y las letras y caracteres que habían colocado eran plasmados sobre una hoja de papel. Pero en el año de 1440, el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, por lo cual se le conoce como el inventor de la imprenta. Para hacer funcionar su invento, Gutenberg construyó varios móviles de metal que eran como sellos. Cada uno de ellos tenía una letra, símbolo o número. De cada letra se hacían muchos móviles para poder formar todas las palabras del texto que ahora conoces. Asimismo, construyó una imprenta de madera. El papel se colocaba en el bastidor. Después se colocaba uno a uno los tipos móviles con las letras o símbolos que formarían el texto, quedando el texto escrito, pero con los tipos móviles. Los tipos móviles eran las letras móviles. Posteriormente se entintaban las letras, es decir, se les ponía tinta a las letras. Para ello se ocupaban tampones para entintar. Una vez que estaban entintados los tipos móviles, se bajaba el bastidor para que el papel quedara sobre las letras. Y para que las letras quedaran bien marcadas en el papel, se pasaba a una prensa que tenía una palanca y un tornillo. El tornillo servía para que la prensa pudiera ajustarse de tal manera que con la fuerza y presión las letras se marcaran en la hoja. El bastidor junto con la plancha que contenía los móviles se colocaban debajo de la prensa. Se giraba la palanca para bajar el tornillo. Al hacer eso, la prensa presionaba el papel contra las letras entintadas, logrando así plasmar todo el texto. Luego se jalaba nuevamente la palanca para desatornillar la palanca. Se sacaba el bastidor y el papel ya tenía plasmado el texto. Por último, quitaban el papel del bastidor y estaba listo para publicarse, repartirse o leerse. Si el texto llevaba imágenes, entonces algunos de los trabajadores de la imprenta los dibujaban a mano. Con su imprenta, Gutenberg quería demostrar que podía reproducir un libro muchas veces en el menor tiempo que cuando era un manuscrito, aunque con la imprenta solo se podía imprimir un libro a la vez, es decir, no podría imprimir un libro de filosofía y otro de matemáticas al mismo tiempo. Debía terminar de hacer la impresión de uno para poder iniciar con otro. De esta manera, solo imprimía un libro a la vez. El primero de los libros que Gutenberg imprimió con tipos móviles en Occidente fue el Misal de Constanza entre los años 1449 y 1450, aunque su obra maestra fue la Biblia de las 42 líneas o Biblia de Gutenberg. Con la invención de la imprenta, el proceso de copiado se aceleró. La imprenta de Gutenberg tuvo una gran aceptación, ya que los libros tenían un precio más accesible y había más ejemplares de cada uno de los libros, lo que hizo más accesible el conocimiento. Con el paso de los años se fue modificando esta imprenta, pero imagina qué interesante era el proceso de la elaboración de un libro en la imprenta de Gutenberg.
Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre la historia de la imprenta y cómo fue la creación del primer libro en ella. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.